Hay un libro que se llama ¿Cómo ocurren los cambios? Cambios Duncan de Green. Duncan Green. Mi perro se llama Duncan. ¿Qué es esto? Qué Sí. coincidencia. A ver, platícanos de este libro y por qué. Porque es importante en Sí. este tiempo, ¿no? Es un libro muy interesante que habla sobre activismo, pero no sobre un activismo de choque. Por el contrario, habla de un activismo consciente y un activismo que ayuda precisamente a que los cambios se logren. Hablando del Me Too hace unas semanas, de este Me Too que salió, que fue un desastre, al final de cuentas fue un desastre, incluso hubo una muerte, Un suicidio, un sí. suicidio a partir de esto. Y es que este autor hace una serie de investigaciones acerca de los cambios en muchas partes del mundo, cómo se han logrado, y da ciertas prácticas y ciertos puntos para lograrlos. Y uno de los detalles negativos que él se encuentra cuando empieza a investigar por qué los cambios no se logran, es que empiezan, digamos, el activismo, este activismo que se hace en redes sociales, por poner un ejemplo, hay una confrontación directa con el poder. Y este autor lo que dice, al poder nunca le vas a ganar si te vas directamente contra ellos. Aparte de eso, lo que circunda Pues este está mal. problema, lo que circunda este problema... Porque, perdóname, López Obrador le ganó el poder. No, pero estamos El hablando señor de... Zelensky le acaba de ganar el pero poder ellos- en pero- Ucrania. Pero Zelensky fue un tipo que con un Sí, movimiento era un en redes cómico. sociales Sí. jaló muchísima gente, pero estamos hablando de no tan poderosos, o sea, digamos que yo me reúno con un colectivo y quiero hacer un activismo bien, o sea, sobre algo. Es algo mucho menor. Cuando todavía no creces. Ajá, todavía no Bien. estás creciendo. ¿Cómo logras atraer adeptos? Bien. Entonces dice, hay una parte que son todas las personas que circundan el tema, que son los indecisos, gente que como nosotros estábamos, por decir un ejemplo, estábamos escépticos acerca de si, por ejemplo, las denuncias en el Me Too en redes sociales eran legales o eran reales o no. Entonces no había denuncias, había simplemente una emocionalidad en las redes sociales, un impacto totalmente emotivo. Que así funcionan las redes sociales. Que así es como funcionan las redes sociales, pero eso no lograba que los indecisos o que la gente que se podía decantar a favor de ellos se uniera. Entonces este autor es lo que dice muy interesante, que pierden muchos adeptos o pierden muchos seguidores por esa violencia, esa forma virulenta de expresarse. Asustan. Asustan a los demás. Y en ese susto ¿Quiénes ensucian o asustan? esconden. Asustan a las personas que, no es de que asusten, sino que los alejan del tema real, Ok. por ejemplo, en este caso de las denuncias, ¿no? No se sabe ya no puede interesar mucho si son reales o no, porque ya hay una agresión. Además ya se fue a otro tema. Ya ¿no? se desvía el tema Sí. y para los propios activistas o para las propias organizaciones que están luchando por esos cambios, esa violencia o ese encono que logran, pues tapa mucho de sus denuncias, las ensombrece y por eso muchos de estos cambios no se logran, se desvirtúan o pasan de noche. Otro de los puntos que dice, después se va a otros temas y da 4 puntos fundamentales para lograrlo, ¿no? Habla de la prudencia, habla de la cordialidad, habla de... No, ya este habla- programa no vamos a hacer ningún cambio social. Habla de ¿Verdad, Tere? concordancias. Y también dice que hay que identificar, primero, otro de los temas, siguiendo con el ejemplo del Me Too, que hubo muchas voces de mujeres que decían que por qué los medios masivos no les dieron tanta espacio, ¿no? Tanto impacto. Y este autor dice que, bueno, hay que identificar realmente quiénes podrían ser tus aliados. Por ejemplo, en un pueblo pues puede ser el médico, el sacerdote, quien sea, ¿no? O el empresario ahí pequeño que está ahí. En este caso no lograron tener a los medios de comunicación de su lado porque no había denuncias penales o no había Sí, denuncias. o sea, no te vas a tú Los sumar. medios, si No te vas a ellos sumar a una hubieran- campaña en redes sociales. Exactamente, que porque no hay la no menor podías evidencia. desinformar. O sea, Puedes desinformar. Sí, pero porque digamos yo he que- escuchado a algunos colegas en otros Pero, programas de radio por ejemplo, que hablando se de los- suben a las redes sociales y ahí le No, están no, dando. pero cuidado, ya ves el suicidio del Sí, claro, Armando es que no te Gagliardi. puedes es subir. muy irresponsable. Claro, y es Muy precisamente, irresponsable. pudieron haber tenido el apoyo de más medios de comunicación si hubieran hecho las cosas de otra manera. Eso es lo que más Mira, o menos yo creo hace que- Se hubieran el hecho autor. bien. Si se hubieran El hecho grave bien. problema es el anonimato, porque creo que eso te cobija para poder decir lo que tú quieras de quien tú quieras. Sin la menor prueba. Pues, Así es. sí. Y el chiste es dar la cara. Pero cuando Si tú- tienes razón, Tere, porque Sí. ahí el anonimato es cobardía, ¿no? Que no Claro. dan la cara. Y por eso aleja a los demás. Ahora, que Así puede es. ser una cobradía bien fundada. También hay que entender que muchas personas les da miedo. Sí. Pero si no tienen el valor de la denuncia, que no la hagan. A ver, No, lo que pero pasó el en miedo, Francia. yo creo que, Eduardo, el miedo es muy diferente a la cobardía, ¿eh? Sí, por eso es Sí, miedo, sí, pero sí. el miedo te puede
causar que no quieras dar tu No, nombre, es porque en este país, si no tienes los recursos para pagar un buen abogado, está difícil come. que la justicia se te haga. Lo que pasó en otros países con el Me Too es que las mujeres iban, denunciaban Claro. y pedían que hubiera secrecía en cuanto a su nombre, sus datos, en Sí, fin. de qué es lo que tiene. Pero sí estaba fundamentado. Pero ¿sabes que cómo arrancó el Me realmente Too? había Con una habido un mujer que delito. dijo, soy yo, y fue este. Ahí arrancó el Me Too con esta actriz que denunció a Sí, Weinstein. pero Sí. estamos hablando de otro tipo de cultura. Aquí es una Sí, subcultura. aquí en Latinoamérica No, pero no se ha creas, intentado en espérate, Argentina pero no creas que en también el Estados Me Too. Unidos también les hacen mucha... También hay también discriminan mucho a las mujeres ante un tribunal, etcétera, en Estados Unidos, en Europa y todo. No creamos que Todo ahí el mundo. esas culturas ya traen un No, grado de estaba adelanto. Ah, usted es fundamentada. mujer, no, no. La no. acusación estuvo fundamentada. Sí. Toda esta no. No con la estuvo que llegó- fundamentada, Ah, fue su palabra contra la de él. Sí, sí. Lo que sucede es que en el caso de Weinstein empezaron a salir A salir más. más, así es. Entonces como que la gente dijo, ya son muchas coincidencias. ya, así es. Pero sí hubo voces y se atrevieron a dar el nombre. Por eso estuvo claro, la mayoría fundamental. de mujeres que tenían poder Por- y recursos. Eran actrices famosas, etcétera, etcétera. Pero de todos modos- una de todos mujer, modos- ¿qué le pasó a la pobre que denunció a Kavanaugh? Pues una mujer que daba clases, que no tenía poder, ni fama, ni prestigio. Nada. Es lo que pasa, es la triste realidad. Sí, Juan. Sí, pero de todos modos, o sea, sí hubo un impacto, como dices, ¿no? Esto de Weinstein y todo esto, pero más allá de eso, eso sigue ocurriendo, me imagino. En Hollywood no va a parar. No sé si Eso sigue no ocurriendo, se va a no lo detener. sé. Pues Ese, yo creo- ese es el tema que Yo no creo lo que sabemos. sí se detiene porque... No lo sabemos. ¿Sabes qué? Creo que se detiene porque cuando ya tumbaron al hombre más poderoso de Hollywood por esto, y a varios actores, etcétera, etcétera, la piensan por lo menos 2 veces antes, ¿Juan? La verdad, ¿no? Bueno, Yo sí creo que podrían sí. pensarlo Yo creo que sí dos tiene veces. efectos Pero yo creo que disuasivos. también es muy fácil abusar de ese poder Claro. del anonimato para acusar a personas que no te dieron un trabajo, que A ver, tienes sí. una Porque se vuelve un rencilla tribunal del santo personal. oficio. Sí, Sí, se que es lo vuelve, que se se vuelve la convirtió la Inquisición. red Tribunal, social. te queman en leña Ahora, verde. también A ver, ¿qué hay- otros Y ahí es donde puntos trae, también Lilo? entra el tema de que estábamos hablando al principio de la justicia. Porque si dejamos la justicia por encima de la ley, o sea, la justicia individual o de grupos, pues muchos podrán pensar No, es que hay fue países justo musulmanes lo que se- donde la ley hay que cumplirla y son leyes totalmente injustas. Bueno, hay policías que nunca las religiosas, hace cambiar hermanos. porque Hay las policía determinó religiosa que está encima. Alá. Alá. Vete a Burundi ahorita donde el sultán ya dijo que se va a aplicar la Sharia. Ah, sí, y es cierto. una ley dictada por Alá. Y Tere, con la forma de pensar de Tere, la tiene que Sí, obedecer. es que yo creo en la ley, fíjense. Sí, claro, aunque sea injusta. Entonces, yo no. Es muy Yo malo, no, eso es yo una no. cosa grave en este ¿Y sabes- país. sabes- Pensar que te- la ley manda. ¿Sabes por qué los países? Qué barbaridad. ¿Sabes? La mayoría de los países No, que está buscan muy mal. independencia es porque se opusieron a Estoy leyes muy mal, injustas. sí, así Por es, favor, Eduardo. sí. No, hay porque que tienes, cumplir, no cumplan la ley. porque tienes una mentalidad colonialista. Exacto, No, lo sí, que- soy lo que- Tú hubieras limitada. cobrado impuesto al té Sí. si fueras inglesa. Sí, es que soy Oye, pero limitada. lo que dice Tere Eres es inglesa. Oye, es el una respeto a cosa la ley dentro de un estado. peligrosísima. Es que yo de estoy de acuerdo que democracia, la ¿no? tienes De que respetar democracia. la Hay ley, otras formas de pero gobierno tienes que el no. derecho a ponerte una ley que consideres injusta. Cámbiala, Es lo pero único- cámbiala Cámbiala. legalmente. O- no o es no, lo que a mí perdóname, se me antoje. o no lo obedezcas, ¿Quién va a determinar Tere, o no qué lo es obedezcas justo? y atente a las consecuencias ¿Y de la quién va a desobediencia? determinar qué cosa es justa? ¿Quién? Tú lo determinas. No, Ah, para claro eso que sí. está Está la la ley. ley. Para Sí, esto está la la... ley. No, perdóname. Para eso está la sanción que la Si no ley la impone a incumples. quien no la quiera obedecer. Pero Así es que de aquí fácil. ni se obedece ni se Así, sanciona. a ver, mañana declárate huelga Ni fiscal, a se ver si no te sanciona. sancionan. Deja de pagar tu Bueno, contribución al Seguro Social. si a ver soy si de no la llegan. coordinadora, Por favor. claro que lo puedo hacer. A ver, por síguele, Juan, supuesto. síguele, Pues Juan. nada más para terminar, Sí, Juan. es un libro muy interesante. También habla del poder, de por qué la gente de poder en cualquier medio, gobierno, lo que Puede. sea, puede y es tan difícil para ellos ceder un poco de ese poder porque no se recupera nunca, no es algo que emerge de la nada. ¿Cómo ocurren los ¿Cómo cambios? ocurren los cambios de Duncan Green? ¿Quién edita en México? Híjole, ¿No sabes? Bueno. No sé, pero lo encuentran en librerías Gandhi y todo ese tipo de cosas. ¿Está en internet? ¿Está, ¿Está en en Amazon? internet también? Digo, que sé modernos, ¿no? Bueno. ¿Cómo ocurren los cambios, Duncan Green? Vamos a los mensajes y continuamos.